y que podamos aprender y ser dirigidos, Señor, por medio de esa palabra, Señor. Sé tú, Señor, dándonos ese crecimiento que necesitamos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos disipar, Señor, cualquier duda o cualquier error que podamos tener doctrinalmente hablando, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos, sean todos bienvenidos. Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 14. Cuando lleguen ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Como hemos visto, hemos estado viendo, hermanos,
estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hemos estado viendo, hermanos, desde el capítulo 11, los desórdenes que había en la iglesia de Corinto a la hora del culto congregacional o el culto de adoración. Los hermanos en Corinto estaban menospreciando la cena del Señor en el capítulo 11. En el capítulo 12 tenían un relajo con los dones espirituales, algunos ignoraban de ellos, otros se sentían superiores a los otros porque tenían dones espirituales más visibles y se sentían súper espirituales y menospreciaban a los demás. La mayoría de los hermanos en Corinto, hermanos, ejercían sus dones o falsificaban los dones más vistosos, los más maravillosos, con el propósito de presumir nada más. Uno de ellos era el don de lenguas. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que hablar en el capítulo 2, hermanos, sobre la importancia de los dones, de que todos y cada uno de los que somos creyentes somos bautizados por el mismo Espíritu y al ser bautizados somos ingresados al cuerpo de Cristo y que los dones que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros son para el provecho de la iglesia, no para el provecho de uno mismo. Tanto así que habían otros creyentes que se sentían tan menospreciados que porque no tenían tal vez el don de profecía o algún don de milagros o algún don maravilloso, no se sentían parte del cuerpo. Y otros se sentían superiores a otros, pero como vimos en el capítulo 12, todos y cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Nadie es más ni nadie es menos, todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el apóstol, es Cristo mismo. Así que, hermanos, eso ya lo hemos visto. Y el apóstol Pablo termina el capítulo 12 en el verso 31 diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y continúa con el capítulo 13, que es el capítulo que describe lo que es el verdadero amor. De manera que, hermanos, el amor es lo más preeminente, lo más importante, aún mayor que cualquier ministerio y que cualquier don. Dicho de otra manera, hermanos, el amor, o más bien practicar el amor unos con otros, es mucho más importante que tener un ministerio o tener un don bastante visible. Y el apóstol Pablo en el capítulo 14, verso 1, continúa la misma secuencia diciendo: seguid el amor. Ya vimos todo un capítulo, el capítulo 13, ¿qué es el amor? Y que a lo que se refiere el apóstol Pablo acá, hermanos, es que el amor está sobre cualquier don espiritual, sobre cualquier ministerio. Cuando dice seguir el amor, habla de procurar, de perseguirlo, o más bien practicarlo, pero con una insistencia constante. Practicar el amor unos con otros. La falta del amor, hermanos, del amor entre unos y otros, era el gran problema en la iglesia de Corinto, como lo es hoy en día en casi la mayoría de iglesias. La mayoría de personas quieren sobresalir unos sobre otros. Y la idea, hermanos, es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor primeramente a Dios, servimos a Dios, pero también no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos, si los menospreciamos. En el libro de Mateo capítulo 22, verso 37, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Pablo nuevamente aquí dice: seguid el amor, procurad el amor. Pero dice: y procurar también los dones espirituales. Y dice, si se fijan, en el capítulo 12, verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es una relación bastante clara en esto.
De manera, hermanos, que el apóstol Pablo no está descartando completamente el correcto uso de nuestros dones, más bien nos manda que los practiquemos, que los ejerzamos, pero la motivación de ejercer nuestros dones dentro de la iglesia debe ser motivada por el amor. De manera, hermanos, de que si nosotros, sea lo que sea que nosotros desempeñemos dentro de la congregación, debe ser motivado por el amor a Dios primeramente y amor a nuestro semejante. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice que procuremos los dones espirituales, pero debe ser motivado por el amor. Pablo no descarta el uso de los dones, sino más bien que hagamos un uso correcto de ellos. El amor es sobre todo, hermanos, el amor debe ser esa motivación. Y dice después, pero sobre todo, fíjense, que profeticéis. Esto es en el verso 1, el 14. Entre esos dones, él está resaltando el profetizar. ¿A qué se refiere en profetizar, hermanos? A proclamar la verdad de Dios. Hoy en día, hermanos, hay personas que dicen, así dice el Señor, si das $1,000 te va a bendecir y te va a convertir en esto y lo otro. Hermanos, eso no es profecía, eso es un robo. Dios no quiere que te quedes sin dinero. Ahora, si tú quieres compartir con la necesidad de los demás, eso está muy bien, pero que alguien venga, hermanos, a decir, Dios dice que me regales tu carro, no lo creas, o que me des todo tu dinero, eso no lo creas, eso es un ladrón. A lo que se refiere la profecía, hermanos, en este sentido es a proclamar las verdades de Dios. Cuando se escribió esta carta, el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Apenas estaban dando estas cosas. Entonces, los hermanos estaban recibiendo revelaciones que ya están escritas ahora. Nosotros ya tenemos la Biblia, 66 libros, de los cuales, hermanos, no deberíamos andar procurando que alguien nos dé palabras nuevas, porque aquí ya tenemos la palabra de Dios. A lo que se refiere que ellos, los hermanos, proclamen la verdad del Evangelio de Cristo. Eso es lo más importante. Obviamente esto debe ser motivado por el amor. En el verso 2 el apóstol Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Como podemos ver, hermanos, acaba de decir que la motivación para nuestros dones o para ejercer los dones debe ser practicada con amor, que debemos procurar el amor sobre todas las cosas, pero sobre todo que profeticemos. Y ahora hace un contraste. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque el que profetiza, hermanos, lo hace claramente con palabras entendibles, pero el que habla en lenguas nadie le entiende, como dice más adelante. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí podemos ver, hermanos, y aquí conviene mucho analizar y meditar, hermanos, sobre ciertas verdades. Todos sabemos, hermanos, de que hay personas que se dejan llevar más por las experiencias personales. Tal vez han estado en un lugar donde la música es bastante motivadora, las luces están al punto clave para que la gente se exprese emocionalmente de una manera indescriptible y que puedan salir de ese lugar con un éxtasis bastante grande. Pero algo que debemos aprender, hermanos, y esto es una aclaración antes de continuar, es que vamos a leer, hermanos, parte por parte este capítulo y vamos a ir analizando parte por parte lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dejó en esta escritura. Porque hay personas, hermanos, que utilizan 3, 4 versículos así intercalados unos con otros, solamente para hacer que parte de este capítulo diga lo que ellos quieren que diga. Solamente mencionan el versículo 2 y mencionan otro por ahí y le tuercen el sentido para que diga lo que ellos quieren que diga. Pero
En esencia, hermanos, como vamos a ver, y si se dieron cuenta cuando leímos parte del capítulo, aquí el apóstol Pablo está poniendo orden dentro del culto. Y en esencia está diciendo que si no tienes interpretación de lenguas, que no las hagas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otras personas, porque han experimentado ciertas emociones dentro de alguna congregación, se dejan llevar por esa experiencia personal. Pero déjame te digo una cosa, nosotros no nos debemos de dejar llevar por las experiencias personales que hemos tenido, sino nos debemos de guiar por lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, cuando yo busqué al Señor y decidí entregar mi vida a Él, desde ese momento mi vida cambió. Bueno, esto es verdad en parte, pero la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 10 y 11, dice que nadie hay quien busque a Dios. Entonces, mi experiencia puede ser, yo fui y busqué a Dios, pero la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿a qué debo de creer, hermano? ¿A mi experiencia o a lo que dice la Escritura? La respuesta es, hermanos, Dios puso en mí un deseo de buscarle. Entonces, ¿cuál es la realidad? Dios me buscó a mí, aunque yo haya experimentado que yo le busqué a Él. Amén. Lo mismo pasa con las lenguas. Hay personas que experimentan algo y piensan de que porque eso fue bonito, fue agradable, debe de ser así. Pero veamos lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua habla misterios dados por el Espíritu de Dios, suponiendo que, bueno, en este tiempo sí pasaba esto, pero como vimos la semana pasada, los dones, ciertos dones cesaron. Pero vamos a suponer que todavía existen. Vamos a suponer que esto no es así, que no han cesado, que todavía hay lenguas. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a meternos en esta época cuando sí existían estos dones y cuando sí se hablaba en lenguas. Que por cierto, las lenguas eran idiomas, hermanos. Idiomas que tal vez nosotros no pudiésemos entender, pero en alguna parte del mundo sí lo podían entender. No son 3, 4 palabras sin sentido, de las cuales ahora muchas personas dicen que es el don de lenguas, y lo vamos a ver más detenidamente. Aunque por el Espíritu habla misterios, el Espíritu, hermanos, está revelando por medio de otro idioma algunas verdades, misterios de Dios, pero no es fructífero porque nadie lo entiende, solo Dios. Ese es el punto que dice el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero ¿qué hemos dicho? Que los dones son para la edificación de la iglesia, no para edificarnos nosotros mismos. Entonces, si Dios le revela por el Espíritu misterios a una persona y eso lo habla en lengua, pero si no la interpreta, es infructífero, porque no edifica a nadie, como dice en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay una diferencia entre el que habla en lenguas y el que profetiza, a la cual el apóstol Pablo dice, prefiero mejor que profeticen, porque el que habla en lengua nadie le entiende, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿para qué más, hermanos? Exhortación y consolación. El uso correcto de los dones es edificación de la iglesia, es también la exhortación. La edificación es el crecimiento espiritual, el parecernos más a Cristo, el animar por medio de la exhortación y confrontar por medio de la consolación. Los dones están destinados, hermanos, para ser de beneficio a los demás,
no para nosotros mismos. No es para hablar al aire nada más. De manera que en el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí vemos una aparente contradicción, porque hemos venido diciendo, y el apóstol Pablo lo menciona más adelante, que los dones son para edificación de la iglesia, no para edificación de nosotros mismos. Tenemos el ejemplo del comportamiento egoísta de los corintios en el capítulo 11, verso 20, cuando dice que en la cena del Señor, esto no es comer la cena del Señor, porque hay alguno que corre a agarrar su propia comida y no espera a los demás, de manera que los que no tienen nada se quedan sin comer. Esto es lo que pasa también cuando nosotros, si es que tuviésemos el don de hablar en lenguas y no hay quien lo interprete, estoy siendo egoísta conmigo mismo, porque no estoy edificando a nadie más. Es como si corriera yo a agarrar la comida primero y no me importa que los demás no coman. Tenemos también, hermanos, el egoísmo de los corintios, que es muy notorio en toda la epístola, el deseo de ser visto por los demás, el creerse muy espirituales, mucho más espirituales de los demás, haciendo acepción de personas, haciendo creer que hay cristianos espirituales de primer nivel, como en muchas iglesias se habla de esta manera, y cristianos de segundo nivel. Y esto no es así, porque como vimos en el capítulo 12, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, por igual. Todos los que hemos creído en Cristo, por supuesto. Pero hay personas, aún hoy en día, y por eso la carta de Corintios es muy importante estudiarla, hermanos, porque hay comportamientos repetidos hoy en día en las iglesias locales, en las que unos se creen más espirituales que otros, no más porque no practican ciertas cosas, o porque se esfuerzan un poco más que los demás, o porque tienen algún don que es muy relevante o muy visible. Pero esto es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en la carta a los Corintios, y específicamente en el capítulo 14, en el 12 y en el 13 también. Vemos, hermanos, que los corintios tenían el mismo comportamiento que los fariseos. Los fariseos, ¿se acuerdan? En el libro de Mateo capítulo 6, dice que el Señor Jesús les dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesús en Hechos 20:35 también dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Entonces, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros es para el beneficio de la iglesia, no el beneficio propio. Verso 5, el apóstol Pablo dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. El apóstol Pablo está diciendo, porque los corintios están haciendo un gran alarde de las lenguas, tanto que habían muchos de ellos que falsificaban el verdadero don de lenguas, solamente para ser vistos de los demás, para presumir. Estos hombres no estaban interesados en la edificación de la iglesia, sino ser alabados por los demás. Hoy en día hay personas que dicen: hermano, si tú no tienes el don, solo imita a los demás. Esto no lo menciona la Escritura, hermanos. El don de lenguas, si existiese hoy en día, es dado por el Espíritu Santo de Dios, y son idiomas. Y deben ser para la edificación. No es para presumir. No es para que digan: este sí es espiritual y aquel no lo es. Por cierto, hay quienes que dicen
que si el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero la Escritura nos dice en el capítulo 12, hermanos, verso 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así, pero eso tiene que verse manifestado con hablar en lenguas. Más adelante, en el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es ¿qué, hermanos? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Interpretan todos? No. Pero es que hay personas que hacen diferencia entre el don de lenguas y el hablar en lenguas. Pero como vemos en el capítulo 14, hermanos, no hay diferencia alguna. Hablar en lenguas se está refiriendo al don dado por el Espíritu de Dios para hablar en un idioma que no se ha estudiado, sino que Dios lo ha dado. Entonces, hermanos, el que mayor es el que profetiza. ¿Por qué es mayor? Porque está edificando a la iglesia, hermanos, con palabras entendibles, con la misma palabra de Dios. Está edificando, está exhortando, está animando a los demás, está corrigiendo con la misma palabra de Dios. Pero el que habla en lenguas, suponiendo que alguien habla en lenguas, está hablando en un idioma que nadie le entiende. Hace muchos años en la Iglesia Católica, la misa se celebraba, hermanos, en el lenguaje latín. De manera que los obispos, los curas, hablaban en un lenguaje que nadie le entendía. O sea, es absurdo que te presentes a un lugar en que nada de lo que estás hablando se entiende. Porque querían usar los lenguajes originales, creyendo de que eso iba a ser de edificación para los demás. Pero ¿cómo si no están entendiendo? Si, hermanos, aun cuando se nos dicen las cosas en español, claritamente, repetidas veces, no hacemos caso. Ahora sí nos dicen con palabras incomprensibles. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es completamente absurdo. El apóstol Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. El apóstol Pablo, él está de su corazón deseando un deseo propio. Me gustaría que todos hablen en lenguas, pero más me gustaría que profeticen, que prediquen el evangelio, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. O sea que si por el Espíritu le es dado a alguien hablar en lengua desconocida para los demás, algo, un misterio, una revelación de la misma palabra de Dios, es inferior que al que está profetizando claramente la palabra de Dios en un lenguaje entendible, a no ser que el que habla en lengua lo pueda interpretar. Vamos a decir que se levanta aquí algún hermano de los presentes y comienza a tener una revelación, suponiendo que fuese así, una revelación de la misma palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en chino. ¿De qué nos sirve, hermanos? Si no lo entendemos. Bueno, podemos sacar el celular y poner el Google Translator, ¿verdad? Pero en esta época no existía eso. Ahora, pero que si alguien viene y entra un chino y de repente el Señor levanta a alguien y en chino le habla las verdades del evangelio a esa persona, entonces sí podemos creer que el don está operando dentro de la iglesia. Porque hay un propósito. De lo contrario, hablaría al aire. Entonces, es importante, hermanos, entender que la Escritura dice que no es de utilidad que una persona hable en lenguas a no ser que las interprete. Amén.
La Escritura, cuando habla de lenguas, hermanos, está hablando de idiomas. En todo el Nuevo Testamento, cuando habla de lenguas, significa idiomas. La palabra lengua es idiomas. Si entendemos lo que es un idioma, ¿verdad? Que el que habla en lenguas, hermanos, en la Escritura, vemos los ejemplos, que estas personas no perdían el control ni el dominio propio y podían callar, decidir si hablar o no hablar. Pero hoy en día, en los lugares donde se practican este tipo de cosas, la gente mantiene un desorden, un completo desorden. En lo que podríamos decir, hermanos, que también la persona que hablaba en lenguas entendía lo que estaba hablando. Algunos tratan de hacer una diferencia, como les decía, entre el hablar en lenguas y el don de lenguas, pero en todo el capítulo 14, hermanos, y en todo el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Pablo escribió Primera de Corintios, y Lucas, que era el médico que acompañaba a Pablo en todos sus viajes misioneros, 5 años después de escribir aproximadamente esta carta, escribió el libro de Hechos y usó la misma palabra en griego para referirse a hablar en lenguas, y tiene que ver con idiomas. La palabra es, cuando dice hablaron, es laleo, y glosa es lenguas, o sea que es laleoglosa, hablaron en lenguas, hablaron en idiomas. En Hechos 2, capítulo 2, verso 3, vamos allá. Hechos capítulo 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién se los daba, hermanos? El Espíritu les daba qué idioma debían hablar. Y miren los idiomas que se hablaron acá. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, dice que, hermanos, les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y aquí vienen, hermanos, en el verso 7, describe, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ellos entendían lo que estaban hablando. Y dice en el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, habían judíos que habían nacido en otros países en los que se hablaban otros idiomas, otros dialectos, y se reunían siempre para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y fue cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios 50 días después de la resurrección de Cristo, y ahora los escuchan hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y aquí están los idiomas. Verso 9, partos, medos, elamitas, bueno, esas eran las nacionalidades. ¿Quién sabe qué idiomas hablaban ellos? Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, que dice, hermanos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eran lenguajes, idiomas. No estaban diciendo cosas sin sentido. Cada uno de ellos entendía que estaba alguien de ellos hablando en su propio idioma, y el Espíritu Santo les daba. ¿Cómo es que ahora hay personas que dicen, pues imítame, nomás repite 3 palabras? No, el Espíritu les daba el idioma en el que tenían que hablar. Verso 6 de 1 Corintios 14. Ahora pues, hermanos, y este es el apóstol Pablo poniéndose a sí mismo como ejemplo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina.
La respuesta es en nada. Yo sé que hay personas que tratan de forzar mucho a que las cosas digan lo que no dice, pero hermanos, si no entendemos lo que dice en nuestro propio idioma, no nos aprovecha de nada. Es más, hay cosas de la palabra de Dios difíciles de entender, como dijo Pedro, acerca de la revelación que había recibido Pablo. Hablando en nuestro propio idioma, nos es difícil entender. Ahora, si fuera en un misterio, en una lengua misteriosa, algo que nosotros desconocemos, el apóstol Pablo dice, si yo vengo aquí y les hablo en lenguas, en otro idioma que ustedes no conocen, y les puedo traer revelación, ciencia, profecía o doctrina, ¿de qué les aprovecha? En nada. El verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Todos sabemos, hermanos, que si alguien, por ejemplo, si yo agarro el piano o la batería y quiero tocar una melodía, voy a hacer un relajo. Pero si viene el hermano que toca el instrumento, puede darle las notas, la melodía, y todos vamos a deleitar de esa melodía, de alguien que sí sabe, porque entiende lo que está haciendo y nosotros entendemos que está entonando un canto. Pero si alguien que no lo sabe tocar, hermanos, solo hace ruido, de nada nos sirve, hasta nos va a molestar. En el verso 10, verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Está claro, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo? Prácticamente está diciendo, hermano, si tú hablas en lengua, pero no la puedes interpretar, mejor no la hables, porque no sirve de edificación para la iglesia. No tiene ningún provecho. Estás haciendo ruido nada más, suponiendo que las lenguas existan en este día. Pero yo no he visto a alguien que hable en otro idioma, hermanos, dado por el Espíritu Santo de Dios, honestamente. Ahora, verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Esto es claro. Si alguien viene y me empieza a hablar en árabe, en japonés, no le voy a entender nada y él tampoco me va a entender a mí. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Tal vez podemos entendernos por medio de señales, pero no me va a aprovechar de nada. No voy a poder obtener ningún... O sea, hermanos, el don de lenguas, el propósito principal era comunicar. También era como señal. Pero la idea es comunicar en el idioma de la persona que podría tal vez hablar un idioma del que no se conocía en medio de la iglesia. Los griegos, hermanos, y los romanos llamaban bárbaros a los que no hablan griego, no hablaban griego. Y esa es la frase: si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un bárbaro para el que habla, y el que habla será como un bárbaro para mí. Y era una palabra despectiva. O sea que hablar en lengua, hermanos, en el culto de adoración, sin interpretación, es comportarse como un bárbaro, como una persona sin educación. El uso correcto de los dones es, hermanos, para la edificación de la iglesia y no para uno mismo. Dice en el verso 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo entiende que estas personas en Corinto se mueren, hermanos, por sobresalir. Pero él les está dando la idea correcta de cómo se deben practicar los dones. Y es para la edificación mutua de los creyentes. No es para la edificación propia, no es para ser visto por los demás,
no es para que me admiren los demás, sino es para servir al Señor sirviendo a los hermanos. Amén, hermanos. Por lo cual, verso 13, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. De manera, hermanos, que era muy seguro que muchas personas presuntuosas dentro de Corinto estaban o falsificando el don de lenguas. Y como nadie le entendía, podían estar diciendo cualquier frase y pues la gente decía, pues sabe de quién está hablando. Solo Dios sabe de lo que está hablando. Pero realmente no estaba hablando nada. Falsificaban ese don. Así que Pablo está dándoles de frente diciéndole, si tú hablas en lengua, pide al Señor entonces poderle interpretar. Porque no tiene sentido, hermanos, que digamos palabras que ni nosotros entendemos. Y tenemos, hermanos, dado por entendido que sería mejor no hacerlo si no es para edificación de la iglesia. Y esa es una regla. Lo vemos mencionar, que se lo menciona una y otra vez en las epístolas. Prácticamente toda esta serie que hemos estado viendo, el apóstol Pablo está poniendo orden de que debe de ser, en el caso del capítulo 12, 13, 14, todos los dones deben practicarse para mutua edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Pero entonces hay personas que dicen que debemos orar en lenguas porque yo me edifico a mí mismo. Pero vemos, hermanos, que el Señor Jesús en el capítulo 6 de Mateo, versos 5 y 7 al 7, habla de que no debemos hablar, cuando hablemos en oración, vanas repeticiones, como los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios. Nosotros cuando oramos a Dios, hermanos, tenemos el ejemplo en Lucas, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo capítulo 6, del ejemplo que Dios, el Señor Jesús nos dio de cómo debemos orar. Y habla de palabras sencillas. Hay un orden. Nunca dijo, no se preocupen, el Espíritu les va a dar cómo orar. Eso no lo dijo el Señor Jesús, sino vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sino que los gentiles piensan que por ese palabrerío serán escuchados, pero ustedes no deben hacer así. Así dijo el Señor. Aún así nos dejó el ejemplo en Juan capítulo 17, del verso 1 en adelante, una oración sencilla, entendible y muy profunda. Por cierto, el Señor Jesús no habló en lenguas. Hablaba la lengua terrenal del lugar donde él vivía. Entonces, verso 15, hermanos, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿oramos o no oramos en lenguas? Aquí Pablo está haciendo la presuposición de que por medio del Espíritu Santo habían personas en Corinto que estaban orando en lenguas al Señor, pero ¿cuál es la instrucción? Si oras en el Espíritu o en lenguas, ora también en el entendimiento. Si vas a cantar en lenguas, canta también con el entendimiento. Hay quienes voltean el orden de estas palabras para decir, tienes que orar en lenguas, tienes que cantar en lenguas. No, lo que está diciendo, que lo hagas en el entendimiento. Porque mira en el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hemos venido diciendo una y otra vez que el uso correcto de los dones es para la mutua edificación, no para edificarme yo mismo. Aunque a veces, hermanos, cuando edificamos a otro, también somos edificados nosotros mismos. Verso 18, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo, en esta época que se escribió esto, no está descartando el don de lenguas. Pero dice en el verso 19,
Pero en la iglesia, ¿qué dice, hermanos? Prefiero hablar 5 palabras, ¿con qué? Con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. ¿A qué? ¿Hablar en lenguas? No. Para hablar las verdades de Dios, para enseñar la verdad de Dios, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Verdaderamente, hermanos, lo que estaban practicando los corintios era un desorden, era presunción, y muchos de ellos estaban falsificando el verdadero don de lenguas, de idiomas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En la congregación, con el entendimiento, aunque sean poquitas palabras, aunque hablara infinidad de palabras en lengua desconocida. Está claro, hermanos, el capítulo 14, que es el que usan muchos de las personas que defienden y pelean de que debemos hablar en lenguas y que el que no habla en lenguas no tiene a Dios o que no se edifica a sí mismo. No está diciendo el capítulo 14 que hablemos en lenguas. Más bien está poniendo en orden el relajo que en esta época hay con las lenguas y ahora, hoy en día, lo sigue haciendo. Dice, en la iglesia, con el entendimiento. Amén. Verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De manera, hermanos, que este comportamiento de estos hermanos, al estar fingiendo los dones de lenguas, o haciendo el relajo, tratando de presumir unos con otros, o queriendo verse mejor que otros, se estaban comportando como niños. ¿Qué es lo que sobresale en los niños, hermanos? Que son ruidosos, ¿verdad? Que hacen relajo, que son inmaduros. Y no es primera vez que el apóstol Pablo les dice que son niños, pero él les dice que sean niños en la manera de pensar, no sean niños en la manera de pensar, sino niños en la malicia, o sea que sean inocentes para las cosas malas, pero no para comportarse. Amén. Así que la razón del don de lenguas, hermanos, verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y el apóstol Pablo usa el versículo del capítulo 28 de Isaías, verso 9 en adelante, donde dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Él hace alusión, el apóstol Pablo, a este verso en Isaías, hermanos, y como podemos ver en el verso 9, el pueblo de Israel fue exhortado, confrontado por palabra de Dios a través del profeta Isaías, que le hablaba claramente en el idioma de ellos. Y él les daba a entender, y ellos se comportaban como niños rebeldes, como vemos en el verso 9, a los destetados, a los arrancados de pechos. Pero no quisieron oír. Así que Dios manda un juicio de que va a mandarles un juicio a ellos por medio de una lengua desconocida. Y se repite en varias profecías. Ya que no entienden el sentido que tiene esto, hermanos, ya que no entienden en palabras visibles y que puedan entender, comprender en su mismo idioma, va a venir otra nación que no entienden lo que dicen, pero ellos los van a hacer entender a través del castigo de la destrucción que ellos traen por medio de ese juicio. Eso es lo que está diciendo. No quiere decir que vamos a decir palabras de tartamudos o repetir palabras sin sentido. A eso se está refiriendo. Es como si Dios les dijera, no quieren entender con palabras comprensibles que ustedes entienden,
les voy a mandar a unos que no entienden y por medio de ese castigo van a entender, pero de todos modos no quisieron escuchar. Ahora van a entender mejor por medio de la vara. Ese es el sentido. Como niños rebeldes no quisieron hacer caso. Y nos pasa a nosotros a veces, hasta que Dios nos jala la oreja, es que queremos entender. Verso 22, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La señal, hermanos, de la que habla el apóstol Pablo, y para eso necesito que me acompañen, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 4. Esta es la señal. En el día de Pentecostés estaban reunidos judíos de todas partes del mundo que habían crecido y nacido en otros países, se reunían para esta celebración y en el verso 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el verso 11, hermanos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos, ¿qué, hermanos? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esta era señal, hermanos, de que estos galileos, que por cierto los de Galilea tenían muy mala reputación, como personas sin estudio, sin educación, ellos estaban hablando idiomas que ellos no conocían. Eso fue señal para los judíos incrédulos que se congregaron en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Más adelante Pedro les predica y se convierten más de 4,000 hombres solamente, más mujeres y niños sin contar. De manera, hermanos, que se cumplió la promesa de Dios de que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre todos en este día. Pero ¿cuál fue la señal de que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo? El hablar en lenguas. Porque ¿cómo ellos iban a dar cuenta de que había llegado el Espíritu Santo si no había nada visible? Era porque tenían las lenguas, hablaban en otros idiomas, un milagro en el que ellos estaban hablando un idioma que no conocían y no habían estudiado. Otra señal a los judíos incrédulos, lo vemos en el libro de Hechos 19, capítulo 1, 19, verso 1, perdón. Aconteció, esto es, los discípulos de Juan el Bautista, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora vemos como señal que estos hombres también recibieron el mismo don que aquellos en el Pentecostés. Pero también tenemos Hechos capítulo 8, verso 14, otra señal. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí no dice que hablaban en lenguas, pero se supone que se hablaron. ¿Por qué era señal a los judíos incrédulos? Los samaritanos, hermanos, eran despreciados por el pueblo judío, de manera que no se llevaban unos con otros. Cuando ellos ven que reciben el mismo don del Espíritu Santo, igual que el de ellos,
Entonces se dan cuenta que Dios no hace acepción de personas. Esa era la señal. Vemos otro ejemplo en Hechos 10:44, en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era como señal a los incrédulos que también los gentiles tenían el mismo regalo de parte de Dios. ¿Y cómo podían notarlo? Hablando en lenguas. ¿Cómo podían ellos enterarse de que Dios les había dado lo mismo? Haciendo lo mismo que había hecho con ellos en Pentecostés. Pero no quiere decir que tiene que ser así con todos los creyentes. Por cierto, aquellos no recibieron a Cristo primero y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sino que fue al instante del que estaban predicando el Evangelio de Cristo. Tanto que Pedro en el capítulo 11, verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ahí está, como señal. Verso 16, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ese era el propósito de las lenguas, como señal, no al creyente, sino a los incrédulos, a los que no creían también que los gentiles tenían acceso al don de la salvación y ser llenos del mismo Espíritu Santo. 1 Corintios 14, volvamos, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? La respuesta es sí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, hermanos, no es para que la gente diga que estamos locos. El Espíritu Santo para nosotros, en nosotros, primeramente, hermanos, es Dios morando en nuestro interior, dirigiéndonos a toda verdad, guiándonos a la verdad. Y una de las manifestaciones principales es que nosotros vamos a glorificar a Cristo. Vamos a amarnos unos a otros. Los frutos del Espíritu Santo de Dios se van a manifestar en el creyente. No es por medio de un comportamiento raro, no es por medio de tener sueños raros, no es por medio de escalofríos o de ponerse a correr por todos lados como loco. No, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. A diferencia, hermanos, de una persona o que todos estén hablando en lenguas, que van a parecer como locos, si están profetizando o si todos tienen el conocimiento de la verdad del Evangelio de Dios, a la hora de que la palabra de Dios gobierne dentro de la congregación en palabras entendibles, por medio de esa palabra, la persona, verso 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. De manera, hermanos, que proclamando la verdad de Dios con palabras entendibles, el creyente o el que no es creyente más bien, es confrontado por la verdad de Dios, es transformado por el mismo Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, y así esa persona, postrándose delante de Dios, glorifica a Dios y se da cuenta que verdaderamente Dios mora en medio de nosotros. No es por medio de comportamientos de locos, no es por medio de cosas raras, es por medio de poner atención a lo que dice la palabra de Dios y seguirlo, hermanos. De manera, hermanos, y que tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por doctrinas raras
O personas que agarran un pedacito de la Escritura y le ponen patas y cola y hacen que diga lo que no dice la Escritura. Por eso es que es muy importante, hermanos, que veamos parte por parte, versículo por versículo, dándole el entendimiento correcto de lo que la palabra de Dios dice, que sigue diciendo hasta el día de hoy. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Entendemos, Padre, que muchas veces tu palabra rompe esos esquemas en los cuales muchas veces hemos crecido o hemos sido enseñados, pero que también a veces se nos hace muy difícil, Señor, rectificar porque nos cuesta reconocer que hemos estado equivocados en algunas cosas o en todas. Pero concédenos el privilegio, Señor, de que sea tu palabra quien gobierne nuestra voluntad, Señor. Que sea tu palabra convenciéndonos de la verdad, Señor. Aunque nos duela rectificar, aunque nos duela reconocer a veces que tal vez hemos estado equivocados, o que nos duela reconocer que muchas veces hemos sido engañados. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu verdad. Muéstrate a nosotros con fidelidad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, trazando correctamente tu palabra y que por medio de ella podamos seguir creciendo como tú lo has establecido, Señor. Ayúdanos a edificarnos unos a otros, a no pensar en edificarnos a nosotros mismos, porque eso sería contrario a lo que tú has establecido. Ayúdanos a entender cada vez más nuestra función y a ejercitar nuestros dones en medio de la congregación. Ayúdanos a quitar, Señor, el egoísmo que pudiera existir en nosotros, en pensar que solo nosotros vamos a vivir para nosotros mismos, sino que debemos vivir para ti, Señor. Y el vivir para ti también equivale, Señor, a amarnos unos a otros, a procurarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros. Ayúdanos a entender esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.